Bueno, hay diversos parámetros muy importantes a resaltar en un plan de negocios para aplicar de manera exitosa a una visa E2. Lo primero es que hay que ser contundente en el tema del empleo. Hay que proyectar dentro del plan de negocios cuántos son los cargos que se van a crear en los siguientes 5 años con ese nuevo negocio. El segundo es demostrar y explicar la inversión a riesgo que se está haciendo dentro del país. Se entiende como inversión a riesgo el dinero que se ha invertido en maquinarias, en equipos, en consultoría, en remodelaciones, en bienes que hayan sido consumidos dentro del territorio americano. ¿Cuál es la estructura de salarios que va a tener cada uno de los cargos relacionados en la proyección a 5 años del negocio? ¿Cuál es la utilidad que va a generar ese negocio desde el año 1 hasta el año 5, entendiendo la utilidad proyectada como la base para poder pagar impuestos dentro del territorio americano? Y hay que demostrar con ese plan de negocios de una manera muy sólida que uno va a tener una gerencia activa. Quiere decir que ese negocio que has creado en territorio americano te necesita para poder ser exitoso. Cuando tú dejas leer que el negocio tiene una gerencia pasiva, entonces el cónsul puede entender que tú no eres necesario para que se apruebe la visa. ¿Para qué te voy a aprobar una visa si el negocio no te necesita? O sea que este plan de negocios debe ser rico en argumentos que demuestren que el negocio necesita a este gerente en los Estados Unidos para poder que el negocio sea exitoso, genere el empleo, lidere la inversión, genere los salarios para poder pagarle a los empleados. Todas estas variables y argumentos deben estar incluidos dentro de un plan de negocios para E2 exitoso. Bueno, errores frecuentes en planes de negocios para visa E2. Un primer error es no usar el plan de negocios. O sea que vienen, logran la aprobación de la visa y luego van y ejecutan el negocio sin consultar el plan de negocios. Hay que entender que el plan de negocios es una guía de implementación, es una brújula, es un faro en el camino que debe ser utilizado todo el tiempo como fuente de consulta y que lo que planteas en el plan de negocios debes llevarlo a la realidad y de manera ideal debes superarlo. O sea que el gran reto con los planes de negocios para visas de inversión es que de manera intrínseca está claro que tú debes vivir del negocio, que tu familia debe vivir del negocio, que el futuro financiero de tu familia depende del éxito de ese negocio y ese es el gran compromiso, que de manera intrínseca tú le estás diciendo al gobierno: permítame vivir en territorio americano con base en este plan de negocios que yo voy a mantener a mi familia con ese negocio. O sea, que es un compromiso superior. Va mucho más allá de la parte jurídica de la aprobación de la visa. Entonces, el primer error que yo veo es que no tener en cuenta el plan de negocios ya cuando estás implementando el proyecto. El segundo error que vemos, sobredimensionarlo. O sea, si tú prometes demasiado en ventas, prometes demasiado en utilidades, prometes demasiado en empleo, en realidad juega en contra tuya. Si tú sobredimensionas el plan de negocios y te sales del mundo realista, o sea, los planes de negocios deben ser realistas. O sea, que un error frecuente que vemos es que se entrega un plan de negocios al cónsul que no es realista, ni en ventas, ni en creación de empleo, ni en utilidades. Entonces, ese es un error muy frecuente que vemos. O algunos planes de negocios donde prometes demasiado empleo para quedar bien y no tienes en cuenta que los parámetros para generar empleo en Estados Unidos son totalmente diferentes a los parámetros para generar empleo en tu país de origen. El compromiso de generar 2, 3, 4 empleos en Estados Unidos es un compromiso que con un negocio que apenas está arrancando es un compromiso complejo. Entonces, son esos los errores frecuentes que vemos nosotros en los planes de negocios para Visa C2. Yo creo que para demostrar que la inversión no es marginal, debes dedicar un capítulo dentro del plan de negocios que ilustre de manera muy contundente y sólida el initial investment, esa inversión inicial. Debes justificar, además de mostrar cuánto fue lo que pusiste a riesgo ya en inventarios, en maquinarias, en herramientas, en inversiones, en remodelaciones de local, en lo que sea, debes demostrar que ese dinero que ya se invirtió es suficiente para poder operar el negocio, porque en visas E2 la palabra inversión sustancial es muy ambigua y lo que es sustancial en una industria puede ser no sustancial en otra industria. Entonces,
La parte clave es poder demostrar en ese plan de negocios que la inversión que se hizo dedicándole un buen capítulo a esa parte es un capítulo en el que dices cuánto invertiste y explicas los argumentos del por qué esa inversión es suficiente para poder operar el negocio. Y también explicar que los márgenes de utilidad que se han planteado son realistas, son logrables, de acuerdo a la industria en particular, que las utilidades que estoy proyectando al cruzarlas con las ventas totales o las utilidades habiendo sido tenidas en cuenta con base en el margen de utilidad de cada una de las líneas del negocio, son unas utilidades que hacen sentido, que son funcionales, que se pueden lograr en el desempeño del negocio. Bueno, yo pienso que los planes de negocios de cara a la visa, pues van con los parámetros que son para demostrarle al cónsul que tú eres digno de ser aprobado con tu visa E2. O sea, que ese negocio sí te puede mantener, que ese negocio genera un empleo coherente con los parámetros de una visa E2 y que la inversión hecha es coherente con las expectativas del cónsul en términos de cómo miden las visas E2. Ahora bien, cuando se hace un plan de negocios para una franquicia y no tiene que ver con nada el tema migratorio, pues no tienes esas ataduras, ¿no? De que no solamente es la perspectiva de crecimiento e implementación del negocio, sino que estás libre. Digamos que cuando lo haces para aplicar a una visa, tú tienes que estar pensando no solo en el negocio, tienes que pensar en lo que el cónsul quiere ver para poder que tengas una aprobación exitosa. Entonces diría yo que es muy diferente un plan de negocios cuando va para una aplicación a una visa que cuando es para una franquicia y nada más, sin aprobación a visa. Yo diría que son parámetros que el cónsul ya tiene claro lo que va a buscar en ese plan de negocios para poderte aprobar tu visa E2. El cónsul tiene clara su expectativa, pero que tú deberías hacer una separación muy definida entre lo que es satisfacer las expectativas de tu franquicia versus satisfacer las expectativas del cónsul. Bueno, yo diría que un inversionista, después de que ya le aprobaron su visa y ya tiene su plan de negocios, está listo para empezar a operar el negocio en sí, debería, primero que todo, usar el plan de negocios como guía. O sea, mentalizarse de que no va a guardar ese plan de negocios en un cajón, sino que lo va a estar usando permanentemente como guía de implementación, que va a tratar de lograr esas ventas, que va a tratar de posicionar esos servicios de los que habla el plan de negocios, que va a hacer todo lo posible por generar esos empleos. O sea, va a buscar superar ampliamente lo que dice el plan de negocios. Ese plan de negocios que fue utilizado para la aprobación de la visa puede que haya sido conservador, ¿no? Entonces, la idea es que de manera ideal superes lo que planteaste. Entonces, lo primero es usarlo. Lo segundo es rodearse bien. El tener un equipo, el tener tu contador, el tener tus asesores, el poder tener un equipo apropiado te permite a ti maximizar la probabilidad de éxito. Aprender a delegar, tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a utilizar otros profesionales para que hagan cosas por ti, los de marketing digital, los de promover las redes sociales, el si vas a firmar contratos o a entregar contratos, tener tu abogado corporativo. O sea, lo que sigue ahí como paso es armar tu equipo ideal en función del tipo de negocio en el que te estás involucrando para que aumentes el chance de éxito. El tercer factor yo diría que es ahora desarrollar tus habilidades comerciales, entender que tienes que tener fortalezas en ventas, tienes que ser el mejor vendedor de tu compañía, delega todo lo que puedas delegar y enfócate en ir a conseguir leads, en conseguir clientes potenciales con los que puedas cerrar, en conseguir clientes a los que les puedas entregar una cotización de tu producto o servicio, luego hacerle seguimiento a esas cotizaciones, ser muy estratégico desde el punto de vista comercial, porque en muchos modelos de negocio necesitas ese face to face con los clientes, necesitas ir a la calle, ir a las cámaras de empresarios, necesitas, en cuarto punto, aprender a hacer networking, comprender el mundo de los negocios en los Estados Unidos, porque se llevan a cabo los negocios en Estados Unidos bajo un estándar muy diferente a la manera como operamos los negocios nosotros en Latinoamérica.
Entonces, por lo tanto, aprender de ventas, ser buen vendedor, entender que yo estoy con la misión de ser el mejor vendedor de mi compañía, entender que no existe tal cosa como malos vendedores, que la venta en Estados Unidos es más técnica, que la venta es más sofisticada, no es como la figura que tenemos nosotros en Latinoamérica sobre lo que significa ser vendedor. Aquí tú mismo como líder de la empresa tienes que ser el que lidera la parte comercial y por eso te conviene aprender a hacer networking. Yo partiría de que ya el candidato aplicó a su visa y ya se la aprobaron y ya está con su compañía creada, ya hizo inversiones y está corriendo el negocio. Mi recomendación es dele tiempo al tiempo, entienda que los negocios en Estados Unidos toman tiempo, entienda que para tener un negocio exitoso en este país debes invertir 3, 4 años muy concentrado, que a partir del año 4 tú empiezas a ver que tu negocio hizo sentido, pero que estos primeros 2, 3 años de operación sean un periodo de observación en el que tú le das duro a tu producto o servicio para posicionarlo, pero escuchas mucho al mercado para acomodar tu portafolio a las necesidades del mercado. Ten en cuenta que cuando arrancaste con un portafolio básico de inicio y que ese portafolio era como el arranque de la compañía, pero no necesariamente era el producto perfecto. El mercado es el que te pule el portafolio y lo irás complementando con base en los comentarios. O sea que escucha mucho al entorno, no le pidas demasiado al corto plazo, dale tiempo a tu negocio porque tu negocio necesita sus 2, 3 años para encontrar el mercado y el nicho correcto al que se va a dedicar de manera ya definitiva en sus etapas más maduras.